Bueno, buenos días a todos. Gracias a la Fundación Pons y a Pons Compliance por esta invitación, porque es un verdadero honor estar aquí también rodeada por estos expertos que hemos escuchado, pero bueno, yo los voy a presentar, por si acaso no ha quedado alguna duda. A mi derecha tenemos a Carlos Tauroni, él es responsable de Compliance de Pons Compliance. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid y además es abogado especializado en sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, innovación y compliance. Tiene más de 15 años de experiencia profesional en gestión de equipos y, bueno, como he dicho, es responsable de consultoría de Pons Compliance. Tenemos aquí a José Carlos Erdozaín, que, oye, gracias por quedarte, no lo teníamos claro del todo. Sí, tengo ahí un rato. Bueno, José Carlos es licenciado en Derecho y doctorado en Derecho Civil en la especialidad de Propiedad Intelectual por la Universidad Autónoma de Madrid. Hoy es of Counsel de Pons IP y inició su práctica jurídica en el 97, madre mía, y en los últimos casi 25 años ha desempeñado su trayectoria profesional principalmente vinculado al campo de la propiedad intelectual y a nivel académico y profesional y de protección de datos también. Bueno, tenemos aquí a Rebeca Iturmendi. Rebeca es abogada responsable de compliance de ALD Automotive. Es licenciada en Derecho por la Complutense de Madrid y tiene un máster en Derecho de los Negocios, también por esta Universidad de Negocios Internacionales. También es abogada con 15 años de experiencia en el ámbito de consultoras jurídicas y es experta en políticas de blanqueo de capitales y antifraude. Y bueno, estás en ALD Automotive desde 2013, ¿no? Y desde 2020 eres responsable de compliance. Eso es. Bienvenida, Rebeca. Muchas gracias. Y por último tenemos a Ana María Moore, Ana, que Ana es responsable de jurídico y cumplimiento normativo de la Fundación de Deporte Joven, licenciada en Derecho por la Universidad de Zaragoza y cuenta también con 15 años de experiencia en mediación de seguros privados como ejecutivo de cuentas en corredurías líderes. Desde 2018 es responsable de la Fundación y en 2021, en marzo, forma parte de la Asociación Española de Compliance. Bueno, para que veáis que estoy rodeada de verdaderos expertos en el ámbito del compliance. Y bueno, vamos a comenzar con esta mesa redonda. Quería empezar lanzando una primera pregunta sobre cómo veis que va a ser el panorama a partir del 17 de diciembre, ¿no? ¿Están las empresas preparadas ya para implantar este canal de denuncias? O quizás por lo que sea no está en sus prioridades, ¿no? Porque al fin y al cabo venimos de un periodo de muchas novedades legislativas para las empresas, ya no solo por la pandemia, sino las novedades de los últimos 2 años, el tema del registro horario, los planes de igualdad, realmente han sido unos años moviditos. Entonces, ¿cómo está el asunto? Que empiece quien quiera. Carlos, empiezas tú mismamente. Por ejemplo. Bueno, antes de nada, la verdad es que yo me he quedado muy tranquilo con lo que ha dicho José Carlos. Tengo mucha esperanza en que vaya a estar traspuesta la directiva de aquí el 17 de diciembre. Con lo cual, no voy a apostar nada porque voy a... Vas a perder. Exacto, lo dejo. Voy a perder, prefiero decirlo. Voy a perder. Sí, la verdad es que yo creo, estoy convencido además de ello, las empresas, este asunto, que por supuesto sí que va a ser obligatorio a partir de nada, en muy breve tiempo, no todas ellas han tomado conciencia sobre este asunto. Antes de empezar, hemos comentado que sí, las grandes, por supuesto, las grandes están mucho más concienciadas y más motivadas, pero por motivos también de negocio, ¿no? Multinacionales, trabajan fuera, donde este tipo de programas son exigidos por los clientes, sí o sí, ¿no? Fuera de España se exige para licitar o para desarrollar cualquier tipo de proyecto. Yo en España tengo mucha confianza de que esto arranque bien. De hecho, tenemos aquí empresas que lo llevan realizando hace tiempo. En cuanto a si la pregunta la queremos dirigir hacia la obligatoriedad de la normativa, que va a implicar que aquellas empresas de más de 250 personas trabajadoras les va a aplicar obviamente como obligación, y las demás, ¿qué van a hacer? ¿Se van a quedar fuera y van a esperar a que pase ese tiempo? Yo sinceramente creo y tengo esperanza de que las empresas de menos de 250 empleados
vayan a acometer también la implantación de un canal de denuncias, porque yo creo que además estamos aprendiendo todos justamente a que lo obligatorio está muy bien, pero si lo hacemos y porque tenemos tiempo y lo hacemos voluntariamente porque creemos en ello, creo que las empresas de menos de 250 personas trabajadoras van a acometer este proyecto de implantar un canal de denuncias. Yo creo que vienen buenos tiempos para las empresas en cuanto a motivación. Por supuesto, no tenemos que olvidar el contexto en el que nos encontramos. La pandemia ha hecho muchísimo daño a las empresas en muchísimos aspectos y van con retraso, pero no por ellas mismas, sino por las circunstancias. Yo creo que entre todos las ayudaremos. Nosotros tenemos muchísimo trabajo por delante que hacer, pero sí, soy optimista. Fantástico, oye. Soy optimista. ¿Qué opinas? Pues yo pienso que hay dos velocidades claramente establecidas por el legislador, ¿no? Entre ese límite de trabajadores y todas esas empresas que cumplan ese requisito, evidentemente ya están en marcha, si no lo están ya desde hace tiempo. Es decir, yo creo que hay una cultura aquí, evidentemente, de esa cultura, ¿no?, de cumplimiento que, bueno, es verdad que está motivada de alguna manera por el compliance penal y es como el... Oye, sé bueno porque de esa manera tu tanto de culpa penal eventualmente será reducido, incluso exonerado, y eso, ya digo, es un acicate, pero que es verdad que yo noto que hay una especie de cultura. Yo estoy de acuerdo con lo que antes comentaba Rebeca, en ese sentido de cambio de paradigma. Yo creo que es algo que realmente ya estamos notando en nuestras mentes, en nuestros cuerpos, cada vez piensas y afrontas las cosas de distinto modo, ¿no? Y entonces yo creo que esa cultura de negocios, esa cultura ética también que comentaban tanto Carlos como Ana antes, pues está calando ya en un tiempo y las empresas están queriendo adaptarse a eso porque es incluso una exigencia legal o contractual. Es decir, ya incluso para licitar un cliente público, etcétera, te obligan a tener un determinado sistema de denuncias y adaptarte y a vincularte por ese sistema de código ético, digámoslo así. Entonces, todo eso lleva a que efectivamente ya haya un movimiento de un tiempo en el cual las empresas se están adaptando, lógicamente. Pero, en mi opinión, por encima de la mediana gran empresa, una palabra. Es decir, que no la pequeña, que lógicamente lo ve todavía lejano, no le afecta. Sí. ¿Vosotras sois tan optimistas como ellos? Claramente es un poco, yo creo, el reflejo de lo que está pasando ya, en realidad, ¿no? Porque yo, por ejemplo, en el caso de ALD, nosotros en nuestra voluntad de ser conocedores de con quién mantenemos relaciones comerciales, analizamos tanto a clientes, proveedores y socios comerciales, y en eso lo que nos encontramos es eso, ¿no? O sea, nosotros nos preocupamos en que la gran empresa, en realidad, en su gran mayoría, tiene implementados ya programas de compliance y políticas de compliance que dan continuamente, como bien apuntaba José Carlos, cuando queremos trabajar con un cliente nos pasa su documentación, la que tenemos que aceptar, que o sea, al margen de que lo tengas o no lo tengas, ¿no? En algunos casos incluso van tan lejos como exigirte que tengas un programa de compliance y en otros casos simplemente te piden que asumas sus valores, sus principios y sus políticas, ¿no? Entonces nosotros también lo hacemos, pasamos a hacerlo. Antes era algo más de entidad pública, de participar para participar con una entidad pública tenías que cumplir esos requisitos y ahora ya las empresas privadas lo estamos pidiendo de forma muy generalizada. Entonces, ¿qué supone esta norma? Pues para los que ya lo estamos haciendo supone algo súper bueno porque es un efecto llamada, lógicamente. Entonces, ahora en un mundo en el que lo hacen unos cuantos es más complicado convencer y llegar, ¿no? Pero cuando, como hablaba antes de lo de que todos pensamos que sabemos que todo el mundo ha oído hablar de compliance, pero no todo el mundo sabe qué es compliance, ni el alcance que tiene ni el contenido que tiene. Es un poco eso, o sea, cuando más se hable de compliance, más se hable de canales de denuncia, más empresas tengan canales de denuncia, más fácil será para los que lo estamos haciendo ya hacerlo llegar, hacerlo entender y entonces pues nos viene fenomenal, la verdad. Completamente de acuerdo con lo que comentaba Rebeca. Yo creo que las grandes empresas ya tienen asimilada esa cultura de compliance. La mayoría de ellas ya cuentan con un programa de compliance ya consolidado o por lo menos se han puesto en marcha con ello. Ya contarán como un elemento esencial de ese programa de compliance con un canal de denuncias y lo que ayudará será para hacer entender al resto que todavía no se ha subido al carro en por qué se llevan a cabo este tipo de... el motivo por el que ahora se trabaja de esta manera, ¿no? Que es verdad que a nosotros en la Fundación, sobre todo cuando tenemos que pedir documentación a mecenas o donantes que son micropymes, o sea, entidades súper pequeñitas que no saben lo que es el compliance, nadie se lo ha explicado. Cuando le pides un acta de manifestaciones de titularidad real, se lo tienes que explicar porque tampoco saben lo que es. Entonces, para nosotros está siendo muy complicado aleccionar un poco en ese sentido a las pequeñas empresas con las que tratamos y creo que esta directiva contribuirá a
ese aleccionamiento, ¿no? de todas, de grandes y pequeñas. Me gustaría ser optimista como Carlos y pensar que las pequeñas también se van a poner las pilas y que en esos 2 años de plazo que les deja la directiva van a ser previsoras y van a planificar y se van a poner manos a la obra. Pero no sé si sucederá como con protección de datos, que fue un verdadero desastre, y bueno, veremos qué pasa. Claro, yo creo que ahí el punto es importante con las entidades pequeñas es que sean conscientes de que o sea, cada circunstancia, como apuntabais antes, es distinta para cada empresa, ¿no? O sea, quiero decir, en el caso de la Fundación me llama la atención que vuestro canal diera acogida a otro tipo de casuística, porque tu situación y vuestra entidad es de un tamaño, con unas necesidades. Y la nuestra, por ejemplo, eso pues me parecía más difícil de gestionar porque tenemos un tamaño mucho más, somos 437 empleados en este momento, más todo lo que mueve eso, y entonces sería muy difícil de gestionar. Imagínate entrando sugerencias o cosas y analiza tú si es una denuncia o no. O sea, queda en tu entonces nosotros tenemos súper definido, o sea, decir, si es denuncia va por una vía y por un canal, y si los temas de protección de datos van por otros buzones distintos, los que se gestionan aparte, pero porque tenemos otras necesidades distintas. Entonces, yo creo que el punto ese es fundamental, ¿no? Que las entidades pequeñas, medianas pequeñas, sean conscientes de que no tienen que llegar a hacer lo que hace ALD o lo que hace una compañía grande, sino que tienen que adaptarlo a sus circunstancias y aterrizarlo a sus circunstancias, pero que se haga, claro. Yo estoy completamente de acuerdo. Además, me ratifico en mi optimismo. Sí, por una simple razón, porque yo creo muchísimo en la pyme, en la empresa pequeña. Me encanta la empresa pequeña, creo que ahí es donde se nutren las grandes, sinceramente, en los conocimientos. Por eso yo no tengo ninguna duda, soy realista, soy optimista, pero realista. No tengo ninguna duda de que las pymes se van a poner las pilas, porque el tejido empresarial formado por este tipo de empresas, la mayoría son empresas familiares. Y es en los consejos de familia donde están las mayores prudencias, las mayores lealtades, las mayores honestidades y las mayores preocupaciones ante temas legales que afectan no solamente a la empresa en ese momento, sino a las generaciones, tanto lo que han hecho los predecesores como las generaciones futuras que van a ser sus nietos, etc. Lo que van a dejar. Exactamente, yo soy muy optimista por eso, además, no tengo duda. Lo que sí es cierto es que también hay que ser realista y conocer los problemas que tienen las pymes, obviamente, problemas de recursos y problemas de medios. La pandemia no ha atacado lo mismo por igual a las grandes que a las pymes, pero yo creo que necesitarán, por supuesto, muchísima más ayuda. Para eso estamos aquí nosotros, los profesionales de compliance, para echarles un cable, además un cable como merecen, y para que, como no puede ser de otro modo, puedan licitar e ir acompañando a las empresas grandes que las necesitan, obviamente. Las empresas grandes, sin empresas pequeñas, he de decir por experiencia que muchas veces cojean. Entonces necesitan a la pyme. Yo desde aquí rompo la lanza a favor de ellas y al optimismo que promulgo. Pues sí, yo creo que sí. Me parece muy interesante tu optimismo, pero quería preguntaros, porque mencionabais algunas de esas trabas, ¿no?, que se pueden encontrar las pymes, las medianas empresas, para las que tienen ese periodo de gracia de 2 años. ¿Pensáis que el hecho de que no exista una normativa nacional que materialice las obligaciones de la Directiva Europea puede hacer que se relajen las empresas para las que todavía no es obligatorio esta obligación? Empieza tú si quieres, Ana. Yo creo que muchas veces, hasta que no existe una norma por la cual sí o sí tienes que adaptarte, pues habrá de todo, pero bueno, a la vista está que siempre ha ocurrido que nos hemos espabilado en el último momento por obligación y deprisa y corriendo, ¿no? Entonces, pues bueno, ojalá ocurra como lo que está comentando Carlos, pero creo que sí que hay una relajación, creo que la hay. José Carlos, ¿quieres? No, yo estoy de acuerdo, un poco volver a lo que comentábamos antes, ¿no? A medida en que no veas como una obligación inmediata el tener que incorporar o crear ese canal de denuncia, no lo vas a hacer. Y yo creo que también hay otra palabra clave aquí que hemos escuchado, que es la de necesidad. Es decir, yo creo que al final es una cuestión de pura necesidad y cada empresa tiene sus circunstancias, sus prioridades, y seguramente para ese segmento de empresas, gran empresa, sí es una necesidad, por lo dicho, por necesidad de contratar, por necesidad de licitar en cualquier concurso público, es una necesidad. Mientras que, por el contrario, para una pequeña empresa pues tiene otro tipo de necesidades, posiblemente hoy por hoy la de simplemente subsistir, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, seguramente lo relegarán y dirán, bueno, esto si me dan 2 años... Esa falta de recursos que muchas de ellas acusan. Claro.
Y aparte del tema, yo creo que hasta que se estandarice incluso un poco, ¿no? Pues eso también ha ocurrido en protección de datos. Que la primera ola, digámoslo así, ¿no? Pero ya cuando eso, hay modelos, se estandariza todo, etcétera, pues lógicamente el valor de eso pues ya está más accesible, es más democrático, ¿no? Entonces, posiblemente eso ocurra también aquí. Bueno, pero también es cierto, bueno, estoy hablando mucho, disculpadme, pero sí soy un defensor de la pyme 100%, pero sí es cierto que se nos olvida una cosa, es que la toma de conciencia, por ejemplo, que existe en las pymes, quizás no existe en las grandes empresas. Por eso, las pymes, es cierto que a lo mejor, si no hay una norma que las obligue a cometerlo, puedan relajarse, pero si se relajan no será por el hecho en sí de olvidar el tema, sino quizás sea por otros problemas que la acucian mucho más. Pero desde luego la toma de conciencia que nos podemos encontrar en muchísimas pymes nos dejaría boquiabiertos. Hay auténticas familias gobernando las empresas familiares desde un segundo plano, desde el Consejo de Familia, como comentaba antes, con unas direcciones fuertes que sí creen en todo ello, no solamente en el canal de denuncias, sino sí que creen en todas las medidas que deben implantar en la compañía y las conocen, solo que no pueden seguir el ritmo que llevan las grandes, justamente porque no pueden abarcar todo. Pero nos sorprenderíamos si conociésemos por dentro cómo se encuentran. Sí que es cierto que muchas veces te sorprendes en esa búsqueda y en ese análisis de nuestras relaciones, muchas veces te sorprenden muchas medianas empresas conociendo, o incluso hay veces que te pasa, pues como antes Ana, que con el tema de las actas de titularidad real tener que estar explicando hay como unas clases de, o sea, por favor, o sea, que esto funciona en el mercado, que tal, te lo cuestiona gente que te llama la atención y de repente te encuentras con pequeñas empresas o con medianas empresas que están, o sea, que funcionas mucho más ágil con ellas, ¿no? Que te dan su acta, que te dan su identificación, que no tienen problema en mostrarse porque entienden lo que les estás pidiendo. Entonces, bueno, no sé si luego sus recursos les permiten o no avanzar más o menos rápido. El hecho de que sea obligatorio, sin duda, es determinante para que lo hagas sí o sí, pero sí que es cierto que yo también creo que la conciencia la tienen en muchos casos, no siempre, pero en muchos casos, sí, evidentemente. Vale, hablábamos de pymes, pequeñas empresas y grandes empresas. Quiero preguntaros ahora qué de la administración pública, sobre todo Ana, ¿no? Que bueno, es verdad que la Fundación es una entidad privada, pero tenéis esa relación con el sector público. ¿Cómo lo veis? ¿Hay una actitud proactiva a la hora de adaptarse a las obligaciones legales y a esta en concreto de la implantación del canal de denuncias? No sé, siempre ha formado parte, ¿no?, de las licitaciones y han sido un poco... yo creo que, no sé si es muy políticamente correcto decir esto, pero yo creo que les es más fácil, ¿no? No es como más fácil cumplir, o sea, lo hacen, lo ponen, lo exigen, o sea, es como todo más que la administración muy de procedimiento. Claro, muy de procedimental, muy tal, es como, no sé, me parece que una compañía privada tiene como más complejo el entenderte, el convencer, el que la dirección lo crea, el que haya con esa cultura, el que no sé, es un poquito más complicado. Allí y eso que la mayoría de las administraciones públicas, desde el punto de vista de la responsabilidad penal, están exentas, porque el Código Penal las excluye de la responsabilidad penal, a excepción de las empresas públicas, mercantiles me refiero, el resto de administraciones están exentas de esa responsabilidad penal, pero sin embargo llama la atención cómo están súper familiarizados con todo el tema de procedimental, todo el tema de la contratación pública, te piden un montón de documentación y son súper rigurosos a la hora de establecer requisitos formales, ¿no? Entonces, pues iniciativa propia, o sea, con respecto a sí mismos, no con respecto a los terceros con los que se relaciona. Estoy pensando, por ejemplo, en un caso concreto que conozco de cerca y es, por ejemplo, el Consejo Superior de Deportes puso en marcha el año pasado un protocolo de actuación frente a la violencia sexual en el deporte. Y lo ha implantado o ha obligado su implantación en todo tipo de entidades deportivas, ya sean federaciones o clubes, o luego viene la segunda parte de que dependiendo del tamaño de esa entidad, pues puedan hacer frente a todo lo que supone implementar un protocolo como ese, que establece también la necesidad de crear una figura, no sé cómo lo denominan, pero como una especie de delegado de protección, alguien a quien acudir, que tiene los conocimientos necesarios para poder atender esa inquietud o esa denuncia que quiera hacer un deportista, una deportista, sobre todo si se trata de menores de edad, que quiera poner en conocimiento que se están produciendo cosas que no se tendrían que producir. Entonces, es por poner un ejemplo, ¿no? Sí, de pues que la lo están haciendo ya, claro. Es proactiva, pero quizá exige más a los demás que a sí misma. Yo creo que ahí también hay un tema de incompatibilidades, ¿no? Yo creo que hay legislación que establece determinadas incompatibilidades negociales, ¿no? Prohibiciones de contratar que yo creo que hacen una especie de cortafuego para evitar la tentación, digamos, del comportamiento no ético, ¿no?
O sea que yo, a nivel administrativo, también todo ese conjunto de normas facilita precisamente que no haya este tipo de ilicitudes, de irregularidades, y lógicamente eso ya está desde hace mucho y es un recorrido cultural, jurídico, que lógicamente hace justamente eso, que las administraciones lo tengan muy asumido. Yo estoy de acuerdo con todo, y en concreto con Rebeca cuando no sabía si mojarse o no. Mójate, hay que mojarse porque es la única manera de avanzar y evolucionar. Yo voy a decir una cosa que a lo mejor no es políticamente correcta, pero lo digo desde un punto de vista profesional. A mí me encantaría que, por ejemplo, en la administración se evaluase la idoneidad de políticos que ocupan puestos. Porque nosotros en las empresas privadas tenemos que evaluar la idoneidad de personas que van a incorporarse, de un directivo, porque me parece bien, a mí me parece fenomenal que se evalúe, que se investigue a una persona para ver si puede o no desempeñar un cargo en la empresa, un cargo además que puede ser de responsabilidad, abriendo una delegación, un país, una línea de negocio muy potente, y se ponen en sus manos responsabilidades muy, muy altas, ¿no? Entonces, ¿por qué esto no es extrapolable a la administración pública? ¿Por qué no se evalúa la idoneidad de políticos y de cargos políticos? Yo lo vería muy bien. A mí me parece, en la proposición de ley, creo recordar, por lo que lo leí hace tiempo, la de Ciudadanos, creo que hablaban de un organismo de este tipo. Y yo, una de las menciones que hice, sacando un poco un resumen, creo que algo hablaba de este tipo. Echaba en falta un organismo que pudiese quizás evaluar este tipo de idoneidad. ¿Por qué? Pues porque serviría, obviamente, para detectar casos que luego a lo mejor se han dado, que conocemos en la administración pública. A mí sí, como persona de empresa, sí me parece una injusticia que todo al final se cargue sobre nuestras espaldas. Por eso decía, y rompía una lanza a favor de las pymes, que son las más perjudicadas, pero también de las grandes, que han sufrido muchísimo. Aunque sean grandes, parece que se les quitan, parece que no les afectan los problemas, pero sí les afectan igualmente. No entiendo, cada vez que se publica una norma, aplica primero a ellos. Lo demás ya vendrá después, si es que viene. Y en este caso concreto del compliance creo que debería ser extensivo absolutamente a... No solo extensivo, sino que históricamente han sido los primeros. O sea, ¿no? Quiero decir, cuando la corrupción en el ámbito privado está regulada como después, y entonces cuando todo el mundo, yo cuando hacemos las formaciones en la compañía hago especial hincapié en aterrizar a la gente en el sentido, cuando hablas de corrupción, todo el mundo se va a la corrupción política. Cuando hablas de, ¿no? Entonces es como, no, ojo, que en la empresa también puede haber, y esa labor de formación, ¿no? Importantísima, y claro, dices, ¿cómo que la administración queda fuera? Si estaban los primeros. Es decir, o sea, realmente quienes todos pensamos primero, igual, no sé si injustamente, pero si lo hacemos es en ellos. O sea, entonces, pues ni duda, qué duda cabe que si ya ha habido casos importantes de denuncias y han saltado a la palestra pública de corrupción de otras materias en la administración pública, y son los más sonados, los más grandes, los más todo. O sea, si hubiera habido un canal de denuncia, quizá había salido antes, o salen más, o no sé. Pues hubiera decir, pero el sentido tiene todo el del mundo. Es un sector súper vulnerable a la corrupción. Totalmente. Un factor de riesgo objetivo inherente. Total, claramente. Quería ahora que habláramos un poco de los riesgos, ¿no? ¿Qué riesgos pueden afrontar las empresas que no implantan este canal de denuncias a tiempo? Pues el principal es que si no lo implantan, pues como comentábamos antes, puedan provocar que se cierre la empresa, desaparezca, y con ello todos los empleos y todas las desgracias que vienen a continuación de ello. Sinceramente es lo más, yo no diría triste, es patético. Es patético esas situaciones. Los que hemos vivido algún cierre de empresa, es patético. A lo mejor no por un motivo de este tipo, pero da igual, por ese tipo sería increíble, ¿no? Morir de éxito o con una empresa, que muera una empresa con viabilidad por un tema de este tipo, salpicada por un escándalo y que no se haya detenido a tiempo, o porque no se haya querido conocer, o por vayamos a saber por qué, pues para mí esa sería la principal consecuencia de... A mí cojo rápido el lazo porque me encanta esa pregunta, porque lo que hablábamos antes de la dificultad de la cultura de compliance y de lo que nos está costando a todos pues, avanzar en ese camino, ese punto es fundamental. El riesgo, ¿por qué compliance, ¿no? Y entonces parece que al margen de, también hablabas tú antes, de la voluntad de cumplimiento que pueda tener, del buenismo, como digo yo, de las empresas o de quien sea, de hacer las cosas bien, que no estaría nada, debería ser suficiente y no está nada mal, además hay unos riesgos reales. Unos riesgos reales que se están luchando contra ellos, ¿no? El riesgo económico,
fundamentalmente el riesgo jurídico y el riesgo reputacional. O sea, pues que estamos hablando de una compañía que igual no tenga una capacidad económica, como hablábamos antes, para tener un asesoramiento en una materia la que sea, que vamos a hablar de que le caiga una multa de repente millonaria por un incumplimiento de protección de datos, por un incumplimiento, por una sanción del juzgado, del organismo correspondiente oportuno, ¿no? Pues igual, como bien dice, apunta Carlos, o sea, te vas a la porra por eso, ¿no? O sea, pues igual te tienes que tomar un poquito más en serio. Ya no es un tema solamente de una buena imagen, ¿no? Va más allá, realmente es la viabilidad de tu empresa. El tema reputacional, que parece que queda como mono, no nos olvidemos cuando el mercado de bolsa, cómo funciona, cuando de repente hay un desastre medioambiental, hay una compañía que se ve afectada por una noticia importante de la que nos conocemos el resto de los mortales, bajan las acciones de forma importante. Hay que decir, lo del riesgo reputacional, que todo el mundo parece que no da ninguna importancia, ahí está también. Entonces, todas esas cosas afectan a la clientela que se va a dirigir a ti, los que dejan de tener negocio, los que tal, afecta a tu negocio al final. Entonces, es realmente poder darle viabilidad a tu empresa, es garantizarle o tratar de garantizar la viabilidad de tu empresa. Es una herramienta más y que creo que tiene que ser tomada en cuenta con la importancia que tiene, que en este momento no creo que sea así. Totalmente. Y luego está también ese riesgo de protección de datos, no se implanta a tiempo, sino se implanta de forma que no se garantice esta confidencialidad, ¿no? Y el riesgo realmente, las sanciones son muy elevadas. Claro, y el riesgo derivado de traspasar, de no implementar ese canal y de dotarle de confidencialidad oportuna, pues puede situarte en zona de riesgo, lógicamente. Yo creo que también hay un poco incidiendo en eso, en el riesgo reputacional, ¿no? Porque aparte del económico, que evidentemente es relevante, el reputacional lo es. Pensemos los papeles de Panamá, de Pandora, en fin, todo este tipo de denuncias, ¿no? Un poco garganta profunda, ¿no? Que se están llevando a cabo y que lógicamente te afectan mucho. Yo he tenido clientes en los cuales ya era un tema de honor, no era un tema de otro, decir, oye, resulta que soy, me ha aparecido ahí y se está diciendo de mí en los medios que tal. Pues a mí eso me afecta, lógicamente. Claro. Me afecta porque yo soy pues, un político reputado que, en fin, que al final pues, depende de muchas circunstancias, de votantes, de imagen y de todo, ¿no? Entonces yo creo que eso para mí son los dos riesgos. Es verdad que son riesgos a lo mejor mucho más abstractos, que no es tanto el de la sanción, que no es tanto el contractual, que me veo excluido del circuito contractual, pero que están ahí latentes, claro. Sí, no, sin duda. Y también, y no sé quién lo comentaba, creo que eras tú, José Carlos, el tema de los fondos europeos, ¿no? Que se obliga a establecer un canal a tener unas medidas de compliance que sean efectivas para poder acceder a estos fondos europeos que van a llegar en breves. Entonces, eso va a suponer un incentivo para la implementación de los programas de compliance, que digamos que no exige como tal un programa de compliance, pero sí un mecanismo anticorrupción y de manejo de conflicto de interés. Que mejor manera de dar solución a eso que implantar un compliance completo, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que va a ser una oportunidad a nivel también de asesoría para poder ayudar a las empresas a poder acceder a esos fondos europeos que tan necesarios son en este momento para salir de la situación en la que estamos. Pero no nos olvidemos que no solamente tenerlo implementado, sino que hay que sacarlo, es un coche que tienes que sacar a pasear, a conducir, que se no puedes dejar ahí en el parking, muy bonito, lo tengo, sino que debes utilizarlo. Entonces, todo eso... Además, por volver a lo de antes, el tema de los fondos, espero que si la transposición de la directiva se va a ejecutar en el... como dice José Carlos, me lo creo, pues no habrá problemas con los fondos. Llevamos pero 24, a lo mejor igual si estamos decretos este año. Pero igual si no se transpone en plazo, a lo mejor los fondos europeos tienen algún problema en... Bueno, no lo sé, quién sabe, quizás pueda haber una demora por ello. La verdad es que sería lo más lógico y coherente que pudiera ocurrir. Si no transpones y te pongo una sanción económica y me estás pidiendo fondos. Es decir, hay que tomárselo en serio. Volvemos a la pregunta que hacías tú antes de la administración pública. Se tienen que poner las pilas. Es una opinión. Nosotros las tenemos puestas. Las empresas privadas las tenemos puestas. Si llegamos a más o menos es por otras cuestiones, pero las tenemos puestas. Sin duda. Que se las ponga la administración también es necesario. Antes de lanzar la siguiente pregunta, quiero aprovechar para recordar que si hay alguna pregunta entre los asistentes, virtuales, lo que sea, pues nos queda un ratito de debate y podemos aprovechar la ocasión. Y bueno, Saco. Lo dejo ahí. El siguiente melón que quería abrir es el tema de la cultura. Todos habéis hablado de ello, de menor medida o mayor medida, pero es cierto que en las culturas anglosajonas, bueno, pues el tema del compliance
siempre han ido como un pasito o dos o tres por delante. Mientras que es verdad que en España, como cultura latina, parece que esa figura del chivato se ve con esa carga negativa, ¿no? Se ve de forma pues, cuestionable. ¿Cómo afecta esta forma de entender pues, a los denunciantes internos? O sea, ¿cómo influye en el panorama empresarial español? ¿Falta cultura del compliance? Totalmente. Yo creo que es lo que más No va a haber cuesta. debate aquí. Y es la piedra angular, o sea, es que sin eso no puedes acometer lo demás, entonces es crítico el poder insistir en eso y en lograr ese objetivo, porque si no lo que viene después no va a funcionar. Entonces, lo primero y fundamental, impulsar y crear y promover esa cultura de cumplimiento, fundamental. Fíjate si van un paso, dos o tres o más por delante de nosotros la cultura anglosajona, que preparando este evento vi que debe haber determinadas, en el caso de Norteamérica creo que así era en particular, que prevén que se premie a los denunciantes hasta con un porcentaje de la multa que recibiera la entidad. O sea, me pareció, no había oído nada parecido, unos cuantos pasos por delante, ¿no? O sea, ya es incluso pues incentivar, ¿no? esa denuncia. O sea, sin duda nosotros somos la cultura del lazarillo, ¿no? Del listo y de tal. Y antes tú lo comentabas cuando hablabas de la terminología de denunciante, que tiene un cierto carácter peyorativo. Y en realidad tiene un montón de gracia, porque dices, si se supone que es el bueno, ¿no? Claro. O sea, el que está haciendo las cosas mal es otro, ¿no? O sea, claramente, quiero decir, o sea, cuando tú hablas de denunciante en el contexto de los delitos y de las faltas que se puedan cometer en España, estamos hablando de delitos y de faltas, a nadie se lo toma a broma, quiero decir, ¿no? Entonces, Edward Snowden. Sí, claro, justamente. Se le ve como, al contrario, el que ha vulnerado los secretos nacionales, seguridad, sí, traidor, no sé qué, eso es. y que ahora mismo está exiliado. Quiero decir, y es una persona que nos ha puesto negro sobre blanco lo que hacen con nuestros datos en Internet. Eso es. Entonces, pues bueno, pues eso es un esfuerzo importantísimo, como decía yo al final de mi presentación, de fuera y dentro, ¿no? De cambiar el chip totalmente. Claramente, vamos. Hay que deshacerse de ese carácter peyorativo del denunciante y, no sé, llamarle alertador, como también hay otras normativas que hablan de alertador. O cambiar la forma en que veamos a un denunciante, porque insisto que hasta en el día a día, fuera del tema compliance, un denunciante pues, nos está poniendo todos a salvo, no sé cómo, o sea, es el héroe de la película, ¿no? O sea, entonces, pues un poco eso, lo mismo. Cambiar el lenguaje es un primer paso, ¿no? Para a lo mejor fomentar o darle ese aspecto positivo, ¿no? Al denunciante, como tú decías, el héroe. A lo mejor eso no se puede fomentar, no sé si tan lejos, pero bueno, no está de más. Alertador es una denominación bastante correcta. Sí, bueno, peor es en inglés, que cuando yo la primera vez que oí hablar del tema whistleblowing y me puse a traducir, dije yo, suena fantástico, el chivato, el soplador, ¿no? Es como... Sí, el que llama la atención, una palabra, yo creo que al final es un poco la idea. Levanta la mano. Sí, supongo que en su contexto le suena mucho mejor que lo que me sonó a mí, seguro. seguro. También. Bueno, otra pregunta que quería haceros, que también la comentabais en vuestras presentaciones, es, vale, tenemos un canal de denuncias, está bien implementado, funciona, pero claro, encontramos, muy al hilo de lo que hablábamos ahora mismo de la cultura, cómo fomentas que los propios trabajadores sean esos alertadores internos, porque al fin y al cabo les estás haciendo hablar contra quien les paga la nómina, ¿no? Realmente puede ser complicado. Entonces, ¿cómo desde la empresa se puede fomentar esa imagen de oye, esto es positivo, necesitamos, que es positivo para todos? Me acabas de decir una pregunta. Dice, lo primero es, justamente porque te pagan una nómina, respeta a la empresa y haz que funcione bien. Es decir, parece perogrullo, pero sí es cierto. Es decir, empieza si quieres por el final. Es como en temas de normativa, si tú empiezas por la parte final, es muy probable que consigas la atención del público. Es decir, si tú empiezas diciendo que los incumplimientos te pueden llevar a la cárcel, la gente ya te escucha. Si empiezas por lo que es más benevolente, se desperdiga el Piensa auditorio. Que la empresa solo se va a la cárcel. Totalmente. Ese es el tema. Tú también, ojo. Así es. Desde luego, en esto que comentas, yo creo que a las personas, a la plantilla, como decíamos también en las presentaciones, hay que formarla
pero además muy bien. Hay que formarla además desde la transparencia, desde la sinceridad, desde la ética de la empresa, los valores. Evidentemente hay que bajar a la tierra todo lo que se pone en un código ético. El código ético no tiene por qué ser un documento de 500 páginas, ¿qué va? Con que sea de 3 es suficiente, pero lo que tiene que ser es entendido, tiene que ser accesible. La gente tiene que entender cada una de las frases que contiene el código ético. Lo que regula los delitos, las conductas irregulares que no están permitidas en la empresa. A partir de ahí, yo creo que la primera motivación que nos tiene que entrar a cada uno de nosotros como profesionales en las empresas es justamente hacer bien las cosas. ¿Por qué? Por lo que hablamos muchas veces, Raquel y yo, diario, por la sostenibilidad real de las cosas. La sostenibilidad para mí, aparte de mi experiencia en gestión de medio ambiente, para mí la sostenibilidad es mucho más que el color verde. Y hoy en día el color no es verde, es más que nada gris, estamos ante colores muy grises. Entonces, por eso yo creo que la sostenibilidad debe empezar no solamente por lo verde, que sí, que también, pero la sostenibilidad, por ejemplo, para mí es que una empresa dure, que perdure, que se mantenga y que se gobierne muy bien. Para mí eso es básico. Por eso yo creo que trasladando esta serie de información, de valores, de compromisos, de conciencia a la plantilla, yo creo que pocos van a plantearse alguna conducta irregular. Y si alguno se la plantea, seguramente se excluya o se autoexcluya por sí mismo. Yo creo que es una buena receta para empezar, pero hay muchas más, por supuesto. No es que lo vea todo muy optimista, en absoluto. Lo que pasa es que veo problemas, por supuesto, pero creo que se pueden vencer trabajando además con las personas no olvidemos que las personas somos las que vamos a cambiar todo esto. Somos nosotros, no son las herramientas, la tecnología nos va a ayudar muchísimo también para investigar temas de denuncias anónimas, pero somos las personas las que vamos a mover todo este tema, no nos olvidemos de ellos. Yo creo que trabajando con las personas podremos salir adelante muy bien, además. Creo en nosotros, creo en las personas. Yo creo que para mí es fundamental en este sentido que la dirección de la empresa, súper breve, realmente demuestre que esa es la voluntad de la empresa, ¿no? Porque qué contexto más inhóspito puede haber para plantear una denuncia que en el que tú sabes que no va a parecer mal o no tan mal lo que estás denunciando, ¿no? O sea, decir, me lo parece a mí, pero sé que a este entorno, pues no sé yo si les va a parecer tan mal o a este tal, o si lo lleva a este, según quien lo coja. Entonces eso es importante, que haya una voluntad clara y una declaración de que eso es así por parte de la y una ejemplificación por parte de ese liderazgo que están ejerciendo, que mantengan una conducta que resulte ejemplarizante para el resto de los empleados. ¿Y no pensáis que es también una buena oportunidad para hacer una especie de pacto social entre empresas y empleados? Es decir, oye, esto es parte vuestra también y quiero compartirlo con vosotros, que sintáis que formáis parte de esto y que es un proyecto común, ¿no? Y es una especie, yo creo que también es una buena oportunidad para hacer esa especie de pacto, ¿no? Es decir, al denunciarlo tú, en el fondo, estás revalorizando la empresa y haciendo que comportamientos reprochables pues queden desterrados del ámbito de nuestra empresa, ¿no? Totalmente de acuerdo, va en la línea de lo que establecía Ana. Es decir, esto es un tema de liderazgo, el compromiso de los líderes. Más que el pacto es a diario, el pacto es con mi ejemplo, el pacto es con mi conducta y ese es el pacto que están sellando día a día. El pacto, en principio, un pacto que solamente se firme una vez al año no es un pacto, eso simplemente es un paripeo, es un postureo. Exacto. Yo creo en el pacto diario, en el pacto del ejemplo y de la continuidad, en definitiva, en la ética día a día. Todos tenemos fallos, por supuesto, no somos perfectos, pero cuanto más nos exijamos, mejor lo haremos. Ese es el pacto, yo creo que debemos asumir todos los que formamos parte de las empresas, de arriba a abajo. Sin duda. Bueno, quedan 5 minutos para las 12. Nos hemos extendido muchísimo, se quedan muchas cosas en el tintero, realmente no hay preguntas del público. Yo me quedo con muchas preguntas, tengo que decir, con menos de las que he venido. Y quería, ya para finalizar y muy rápidamente... Vale, pues para finalizar nada, entonces... ¿hay pregunta? Fenomenal. Se ha mencionado la ISO 3702, que no se ha planteado como certificables. En este sentido, ¿cómo ven los ponentes que en el canal de denuncias pueda ser verificado por un tercero externo, ajeno a la organización, incluso independientemente de cuando se haya externalizado el canal? Si no he escuchado mal, la 37.002 no es certificable. Son directrices, no son requisitos. O sea, es una norma simplemente de apoyo, de consulta, la recomiendo, es muy sencilla.
es muy fácil, es muy agradable de leer y creo que, es verdad, es corta, es muy corta, y yo creo que es muy dinámica. Se está riendo José Carlos porque, claro, leer estas normas, decir que es una norma de leer, ISO de estas totalmente. No, pero tengo que decir que esta Lo es dice corta. en un entorno Esta es breve, lo digo en un entorno muy distendido, muy funcional y muy práctico. Tengo muy buenos amigos en UNE, pero no estoy... ¿Te gusta? No, pero reconozco que es una norma muy cortita, es muy sencilla y creo que ayuda mucho. Pero no, contestando a la pregunta del asistente, no es certificable la norma, simplemente es de apoyo. Y para terminar, me gustaría que cada uno, muy brevemente, porque realmente ya no tenemos tiempo, dijera como una idea resumen, ¿no? Una conclusión en cada uno, pues, en lo que lo respecta, ¿no? Vosotras desde el ámbito de la empresa y vosotros desde el ámbito del otro lado, ¿no? del asesor, pues sobre este tema, para concluir. ¿Empiezas tú, Ana? Bueno, yo diría que el compliance para todas aquellas empresas que todavía no tengan claro qué es ni para qué sirve, deben tener presente que ha venido para quedarse, que es bueno para ellas y que es un modo de, como insistía Carlos, de garantizar su sostenibilidad financiera en el tiempo. Entonces, quienes no se lo hayan planteado todavía, porque realmente no es una obligación como tal en lo que es establecer un programa de cumplimiento, sí que se lo tienen que plantear como algo que redundará en su propio beneficio y que hará prosperar a la empresa. Y con respecto al canal de denuncias, pues bueno, ya cuando vienen obligaciones impuestas por ley, pues los que quieran tomar la delantera pues irán por delante y los que no pues esperarán al último momento a cumplir. Estupendo. Rebeca. Casi te diría que me sumo a esa conclusión. Yo creo que en este momento estamos aquí todos en momento de exaltación de lo compliance, ¿no? Y entonces, pues estamos, yo me voy eufórica, yo me voy justo, yo me voy eufórica de aquí. Entonces, mi sensación, mi conclusión sería un poco en ese sentido, ¿no? Que me da estoy ahora así, que digo, ostras, que esto va a ayudar un montón, o sea, o va a ayudar a que haya más cultura de compliance y a que se conozca más, a que vayamos avanzando todos más, aunque sea poco a poco, aunque sea unos antes, otros después, pero que esto avance, ¿no? Y que esto se profundice y se haga bien. Y sobre todo, pues eso, creo que vamos, me sumo también a lo dicho por Ana, que es fundamental que nos demos cuenta que no es solamente una obligación, sino que es algo que nos mejora, que nos beneficia y que hace que las empresas sean más viables, más sostenibles y mejores empresas. Que no es solo buenismo. Bueno, yo me uno a lo que me han dicho antes mis compañeras, simplemente yo me quedaría con una idea de reforzamiento, de cambio cultural, no de ética de las empresas, que eso está muy bien y que, bueno, pues si tenemos una norma que nos obliga, bueno, al final es verdad que actuamos así y siempre ha sido así, entonces, pues tanto mejor. Quiero decir que yo creo que si conseguimos ese objetivo, pues fenomenal y está muy bien, debemos darle la bienvenida a esta norma para precisamente aterrizar ese objetivo. Estupendo. ¿Y Carlos? Me sumo ¿No? a todo. Optimismo es la palabra que yo destaco en mí, sinceramente. Y no, yo, por concluir, es pongámonos las pilas, no tengamos miedo a dar los pasos y equivoquémonos, si llega el caso, andando, mirando los pasos, no mirando. Equivoquémonos por no hacer nada. Esa es mi conclusión, os animo y creo que lo haremos bien, sinceramente. España es muy potente y siempre lo hace bien. Pues oye, muchísimas gracias a todos por esta charla, ha sido muy agradable, se ha pasado el tiempo volando y son las 12 en punto. Hemos clavado. Así que lo hemos clavado. Somos muy serios, somos de cumplimiento y Bueno, ya está, damos por finalizada la jornada. Muchísimas gracias, como decía, que estamos emocionados los compliance, pero bueno, entendemos que es nuestro momento. Gracias a todos los que estáis en virtual, que creo que no os habéis desconectado ninguno, o sea que... Qué bien, muchas gracias. Hemos ido, habéis sembrado ahí y gracias a los que estáis aquí de forma presencial y bueno, pues a todos vosotros, Irene, Carlos, José Carlos, Rebeca y Ana, sigamos en el camino. Muchas gracias. Gracias.